ustedes sabían que menos del 1% de los casos de violencia, de agresiones contra la mujer terminan en una sentencia? El caso de la doctora Maricielo Moquillaza, bueno, se suma a ese 99% que se queda en ese limbo, dejando a sus familias en la angustia y en la desesperación, porque además quedan en la impunidad. ¿Qué pasó con Maricielo? La encontraron muerta en el baño de su casa, al lado de ella, su hijo de 3 años. El caso fue investigado como un feminicidio inicialmente, pero terminó siendo archivado y hoy un juez decidirá la suerte de la criatura. Y sus abuelos maternos esta noche le advierten a quienes ellos consideran el sospechoso de lo que sería para ellos un feminicidio, un asesinato, a Aarón Mendoza, que es el padre del niño. Y pelearán, le dicen esta noche, para que la custodia no se la entreguen a él. A ver, inicialmente dijeron esto fue un accidente, pero luego, con el análisis de la escena y sobre todo los moretones, los golpes que exhibía el cuerpo de Maricielo, iniciaron las investigaciones como un feminicidio, pero no solamente eso. También estaba el hijo de 3 años con signos de golpes. Y dicen sus abuelos que cuando le preguntaron qué es lo que le había pasado, el niño les dijo que era su padre quien había golpeado a su mamá y que lo había golpeado a él. Entonces, las investigaciones apuntaban a Mendoza como el principal sospechoso de un presunto feminicidio, pero el caso terminó archivándose. La fiscalía dijo, no hay suficientes pruebas, no hay elementos de convicción. Y los abuelos dicen, oye, ¿qué más elementos necesitas que todos los golpes? Pero no solamente eso, el testimonio del niño, pero no solamente eso. Esa denuncia que terminó en el Poder Judicial disponiendo órdenes de restricción para Aarón Mendoza porque había sido denunciado por agresiones por la madre de su hijo, por Maricielo. Entonces, ¿qué más elementos para continuar con las investigaciones? Hoy lo que va a ocurrir es que un juez, va a determinar si es que permite que nuevamente el niño tenga contacto con su padre, que ojo, había firmado un acuerdo extrajudicial para desentenderse de la manutención y de la custodia del niño. ¿En qué va a quedar todo esto? Angélica Villegas. Mi hija, señorita, ya logrado, profesional, una niña hermosa. No es justo que quede impune su crimen, señorita. La extraña muerte de una doctora ocurrida en la bañera con su hijo de 3 años como testigo se archiva tras ser investigada como feminicidio y ahora asoma la custodia por el único sobreviviente. Aarón, no te vas a quedar con mi nieto. Los antecedentes que tú tienes hacia mi hija, Diosito lo va a cobrar. Yo no quiero que a mi nieto le cuide un agresor. Hace 2 años y medio contamos en Día D la violenta muerte de la médico Maricielo Moquillaza, quien fue encontrada justo al lado de su ducha. El estrecho espacio que había entre la ducha y el watercloak conllevaba a pensar que no se había tratado de un accidente. Todo apuntaba a su pareja, Aarón Mendoza. Presentaba traumatismos que alejaban esta hipótesis del accidente y su hijo de 3 años se había convertido en el único testigo. Mi hija tenía en la parte de la cara moretones, en el brazo, en las piernas, en los otros brazos, en el pecho. El niño estaba tirado en el mueble. Yo pensé que también estaba muerto. Tenía una herida acá en la boca. Tenía una herida, golpe, moretones, señorita, del cual me refiere él, a sus propias palabras, me refiere. Aarón me golpeó. ¿Quién es Aarón? Aarón, su papá. El último jueves habíamos llegado a Villa María del Triunfo, convocados por don Robert y la señora Vilma, padres de la doctora Maricielo, quienes viajaron de emergencia desde Ica hasta la capital. Para ello, debíamos reconstruir la previa a la extraña muerte de su hija. Ese fatídico 22 de julio, Maricielo queda sola en la casa con su hijo de 3 años. Sus padres estaban fuera de la vivienda. Indicaban que había dejado la casa totalmente limpia como si esperara una visita. Incluso ella se había arreglado. No obstante, el caso de su extraña muerte ha sido hoy archivado. Dice que no había pruebas de convicción, no había huellas, no había
Nada, señorita, si todas las huellas, los moretones existe, la mercoxia existe, señorita. Supongamos que la Fiscalía no ha encontrado vincular a la pareja de su hija y padre de su nieto, Aarón, con el crimen de su hija. ¿No pudiéramos pensar que quizás ese día alguien entró a la casa a robar o algún vecino irrumpió en la vivienda y fue quien cometió el crimen? Estaba la lacto, estaba el celular, estaban las cosas. Si fuera un robo, hubiera entrado, se hubiera llevado. La puerta estaba cerrada, nadie se ha entrado. La persona que ha entrado conoce o le han abierto. La Fiscalía archivaba el caso que había comenzado a investigar como feminicidio en contra de Aarón, la expareja de Maricielo, subestimando el antecedente de violencia doméstica que obraba en este documento y que fue judicializado, alegando que no existía examen médico legista al respecto. Cuénteme, ¿usted llegó en algún momento a observar algún episodio de violencia? Sí, señorita, yo me encontraba trabajando y mi hija me llama por teléfono y me dice, mamá, ven, encuentro a mi hija en el suelo y el padre de su hijo le ha estado golpeando en el suelo. ¿Usted lo vio? Sí, yo lo vi, señorita. Y mi hija me dice, llorando, me dice, mamá, me está golpeando porque yo estoy embarazada. Aarón me quiere llevar a abortar. Los documentos que obran en el caso evidencian la denuncia de Maricielo por violencia doméstica hacia su expareja y suegro, luego de indicar que incluso fueron hasta su casa a hostigarla, conllevando a que le otorgaran medidas de protección desde el 2018. El padre de Aarón me dice, señora, he venido a poner una solución. La solución es que su hija aborte o de lo contrario, póngale usted el apellido y que sea como su hermano de Maricielo. Los padres de la doctora nos contaban este antecedente de violencia para justificar la razón por la que no quieren que su nieto crezca al lado de su padre y abuelos, considerando que, según ellos, pudo haber presenciado el crimen de su madre. De acuerdo a lo que ustedes han mencionado, el niño habría dicho que quien entra a su casa ese día es su padre y que quien comete el crimen es su padre. Pero cuando le hacen un examen psicológico se dan cuenta que en realidad el niño lo que hace es aquí, acá, y que pareciera más bien que ustedes como que lo llevan a establecer oraciones con sus preguntas. No, jamás, señorita. Es un niñito que dice la verdad. Siempre decía que cómo había pasado a su mamá, quién la había golpeado, cómo, de todo eso hablaba. Entonces yo sí dijo, ¿está seguro? Yo estaba un poco incrédulo de lo que decía. No, papá, no. Entonces ahí comencé a sospechar. Independientemente de las cortas palabras de un niño de 3 años en el caso del hijo de Maricielo, las conclusiones de su perfil psicológico eran irrefutables para su abuela materna, quien alegaba que era imposible manipular su testimonio y hacerle más daño del que tiene por la ausencia de su mamá. Acá, señorita, demuestra que mi nieto tiene temor a quedarse solo, de entrar al baño. Aquí indica incluso que tiene conductas impulsivas. A un compañero le mordió por un juguete, como si hubiese visto violencia. Sí, él cuando reaccionaba tenía una reacción de violencia, o sea, y también se tapaba los oídos. Me interesa saber hasta qué punto el niño vinculaba a su padre o no con los hechos. Eso es muy importante conocerlo. Acá dice, él presenta serios conflictos emocionales a la figura paterna. Al preguntarle por su papá Aarón, sus respuestas son negativas. No, Aarón es malo, Aarón mató a mamá. Pero indican también que son como respuestas automáticas y que en sus gestos y expresiones no se evidencia temor o rechazo. Es decir, pareciera que según la Fiscalía, una cosa es lo que el niño dice y otra cosa es lo que muestra su cuerpo. Él es un niño, señorita, y él, yo cómo lo voy a enseñar, él a su impulso, a su manera, demuestra lo que él siente. Con el tiempo, el padre del hijo de Maricielo quedó desvinculado del crimen al archivarse el caso, donde lo investigaban, porque según la justicia no había manera de vincularlo, pese a la ausencia de diligencias y el hecho de que el niño en pericia mostrara rechazo hacia él, sin que su versión fuera desestimada. Así que los deudos de Maricielo mantuvieron la posición de que el niño no estuviera a solas con su padre, y eso llevaría a que su padre pidiera la custodia completa, reabriendo más heridas.
Los padres de Maricielo no entendían por qué Aarón estaba pidiendo ahora la custodia de su hijo cuando había un antecedente de violencia doméstica y cuando inicialmente él les había entregado al niño por completo, incluso desatendiéndose de los gastos económicos. Una transacción extrajudicial donde ellos me entregan al bebé, me dicen que yo me haga cargo económicamente, físicamente. ¿Cómo imagina usted el escenario de que su nieto crezca al lado de su padre? ¿Por qué le van a dar una custodia si él realmente desde que nació no le dio amor, no le dio cariño? Yo lo quiero mucho a mi nieto. Yo no quiero que él sea una persona agresiva. Ante esto llamamos a Aarón Bustamante para saber por qué ahora exigía la custodia de su hijo, pero pidió que no se incluyera su descargo. Lo cierto es que envió a su padre a llamarnos y hablar por él en relación a la inocencia y el perfil que pueda tener para asumir la custodia del pequeño. Como abuelo me da mucha pena que ya hace más de 2 años y medio, ya casi 3 años que nosotros no lo vemos. Si a usted le importa tanto su nieto, ¿por qué usted fue a la casa de la señora cuando Maricielo estaba embarazada de su primer nieto diciéndole que abortara junto con Aarón y la madre la encontró a Aarón golpeando a Maricielo? Ya, pero ¿usted cree que eso es cierto? ¿Hay una denuncia o no hay una denuncia al respecto? ¿Hay medidas de protección o no las hay al respecto? Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con ese aborto, jamás. Y yo se lo dije a la señora. Tenemos nosotros un chat donde la mamá, la señora, manipula a su hija para que lo denuncie a mi hijo. ¿Y cómo lo demuestra usted que la está manipulando? Porque tenemos ese chat, Envíamelo. El padre de la expareja de Maricielo decía tener pruebas de la inocencia de su hijo Aarón Bustamante, pero jamás las envió. Quiero saber por qué le entregaron la custodia y el tema económico a los abuelos maternos y según ustedes quieren al niño y el niño debería crecer con su padre, ¿no? Supongo. Mira, te voy a explicar. Después que falleció Maricielo, mi hijo iba a ver al bebé. Él decía a la señora, quiero sacar al bebé, ¿cómo se llama? Fuera del bar. No, si sale conmigo. Entonces ya había sido como algo de 3, 4 veces que mi hijo no insistía. ¿Y qué hicimos nosotros? Pedimos judicialmente. El padre de la expareja de la víctima negaba la vinculación de su hijo con el crimen, sin presentar evidencia de que estuviera en otro lugar para el momento de los hechos, por lo que refería que su nieto tenía derecho a crecer al lado de su padre, subestimando la apreciación psicológica. ¿Por qué el niño dice a cada rato el nombre de su padre? Ay, ¿no ves que le han enseñado? A un niño de 3 años que en pericia psicológica tiene rechazo hacia su padre. Escúcheme, le han enseñado a ellos, le han enseñado a decir esas cosas. Y en las pericias psicológicas no se evidencia que esté siendo manipulado, no hablan de alienación. Mire, yo le digo una cosa, señorita. Lo que está pasando al bebé, le están enseñando cosas que no deben ser. Pero si así fuera, pero escúcheme un momentito, por favor. Si así fuera, existiera un documento que indique que la versión del niño ha sido manipulada. A 2 años y medio de la extraña muerte de Maricielo Moquillaza, sus padres han decidido mudarse de vivienda por los malos recuerdos que les trae. Un segundo juez ha recibido el caso y es el que ha decidido otorgar a su padre la posibilidad de visitarlo. Sus abuelos maternos apelarán porque insisten en que Aarón Bustamante no tiene el perfil para estar a solas con su pequeño. Debería reabrirse la investigación por la muerte de Maricielo y que sea la justicia empática la que de verdad revise este caso para determinar el futuro de su pequeño. Una pareja de padres peleando por la verdad y por la justicia hace 2 años, pero ¿saben cuánto demora en promedio un proceso judicial en la que una mujer denuncia violencia, agresión o un tema de feminicidio? En promedio 3 años. 3 años en el que la familia de la víctima o la víctima, si sobrevivió a las agresiones, pasa por el calvario de la revictimización, de las demoras y de que permanentemente su versión
y su palabra sea puesta en tela de juicio. Aquí el interés fundamental es la integridad emocional de esa criatura, que hoy está siendo protegida por los abuelos maternos, que tienen en su corazón clavada la espina de que el sospechoso de la muerte de su hija es nada menos que el padre, a quien denunció y a quien impusieron medidas de restricción respecto a su hijo, y que además firmó un acuerdo extrajudicial para no hacerse cargo de él. Hoy quiere retomar el contacto con su hijo. Pues ahí tendría que haber una investigación tutelar a ver si es que eso es lo que más le conviene, porque jamás nos vamos nosotros aquí a pronunciar para que un padre o una madre no vea a sus hijos, pero dadas las circunstancias y lo descrito por el reportaje de Angélica, pues tendría que haber una investigación tutelar para ver si es que eso es lo más que le conviene a esa criatura.